Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo capítulo de Vida de Oveja. Bueno, este es el nuevo capítulo, un antiguo querido, creo que fue nuestro primer capítulo. Sí, así es. El nuevo capítulo de hoy se llama La oveja enamorada. Parte 2. ¿Otra vez? Parte 2. ¿Otra vez? Como Fue volumen 2. fue un éxito, lo tuvimos que traer, a pedido del público lo tuvimos que traer de vuelta y con mejores invitados no pudimos tener porque trajimos a unos fieles escuchas de Vida de Oveja desde un principio. Sabemos que son fan. Son fan, yo desde que partió este podcast he querido que vengan, así que para mí es un Están agrado. cumpliendo su sueño. Bienvenidos Felipe, Cindy, un aplauso para nuestro invitado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, chiquillos, para nosotros de verdad un agrado. Ustedes son amigos de todos los integrantes de este podcast y, como decíamos, fieles escuchas ahí de cada capítulo. Y nos gustaría darles la bienvenida. Gracias por venir, por aceptar este desafío y a contarnos su historia de amor, ¿verdad? Pero antes queremos que se presenten porque para nosotros son muy conocidos, pero quizás otros todavía no los ubican tanto. Cindy, si te puedes presentar, cuéntanos algo tuyo, nombre, qué haces, edad. Mi nombre es Cindy Wagner, tengo 39 años todavía y yo trabajo en una empresa en el rubro minero y allá soy ayuda gerencial dos proyectos. Perfecto. Y disculpa que te pregunté esto, pero no tuvo un acento en ti. Nacionalidad. Soy alemana, perdón. Alemana, pero ya chilena también, porque es. Pero alemana. Alemana, Típico nacida en del Alemania, chileno. Que tiene Ah. un bisabuelo ¿Alemana alemán. o alemana ahí nomás? importada a Chile. Importada en Muy Chile bien. directamente. Bueno, y aquí el caballero que te acompaña. Sí, yo soy Felipe Galvez, tengo 41 años. La gente se está sorprendiendo, porque Sí, mucha mucha gente gente cree que soy de más que joven, conoce sí. a ustedes no cree la edad que tienen. Sí. Soy hijo del hermano Roberto Galvez, que todo el mundo conoce más que a mí. Un saludo a Robertito. Robertito es. Soy el que está atrás del Álvaro todos los También. domingos tocando el bajo. Que a lo mejor ahí van a... Ahí los hermanos van a ir al video de YouTube de los cultos a buscar, Hacerle zoom. hacerle atrás del zoom. Álvaro. Tengo una empresa familiar, trabajamos juntos con mis papás, tenemos una fábrica de muebles hace hartos años ya, que es lo que nos ha dado de comer muchos años ya. Así que, eso. Bueno, qué bueno. Y ustedes tienen hijas, ¿verdad? ¿Cuántas hijas tienen? 2 hijas. 2 hijas. La Sofía y la Amelia. Ah, La Sofía tiene hermosas. 6 y medio y la Amelia cumplió recién 4. Sí, tuve cumpleaños. No creo que nos escuche, pero feliz saludo. cumpleaños, Feliz Amelia. cumpleaños. Hermoso. Y saludo a Amelia, que se nos Nuestra había Amelia, olvidado. sí. Nuestra Amelia, No, que lamentablemente está con licencia Está con médica. licencia médica. Está. Así que Hoy te día no nos extrañamos, acompaña. Amelia. Bueno, chiquillos, y nosotros en esto, cuando vienen pareja, hacemos este juego, este pequeño juego que consta en que nos tienen que decir 3 cosas del otro, de que quizás los demás hermanos o amigos que nos escuchan no conocen. Así que voy a partir por los caballeros. Bueno, Si nos puedes contar 3 cosas de tu señora. 3 cosas de la Cindy. A ver, algo que quizás muy poca gente sabe es que la Cindy sabe coser a máquina. Hace muy buenas cosas. Ella me arregla todas las poleras, todos los pantalones, arregla su Ay, propio qué talento. vestido. Yo hago arreglos, no hago cosas nuevas. Ah, ya. Solamente Pero sé arreglar. arregla. Pero ha hecho alguna vez hiciste un vestido. Ah, bueno. Pero Sí. es cuando estuve Oye, pero Pero qué eso talento. es una Siempre he cosa. querido saber usar la máquina. Lo otro que nadie sabe, la Cindy cuando estaba en Inglaterra, cuando vivía en Inglaterra, jugaba hockey sobre césped. ¡Ay, qué seca! Una caja de sorpresas. Sí. Mucho talento. Sí, talento. Talentosa. Mucho talento. Y una tercera cosa, chuta, no se me ocurre mucho, pero voy a decir algo un poco obvio, que todo el mundo sabe, pero es una característica increíble de Cindy, que hace unos cúgenes para rechupetearse los bigotes. Sí, les voy a decir que muy extrañamos rico. mucho tu pyme.
Eran demasiado Y buenas. la todas pyme esas que duró cosas. una semana, 2. Oye, pero tenía hasta un menú. A mí me lo hicieron llegar, Sí, ¿se pues, acuerdan? sí, Tenía sí, un menú, era bacán. Sí, lo tuvo que cerrar porque le fue muy bien. Es que claro, aparte con Era otro, demasiado con otro trabajo. Claro. Mucho pega. Llegar a Claro, cocinar. era mucha pega. Mucha pega. Lo extrañamos. Qué rico. Bueno, ahí yo me acuerdo hace muchos años que hubo una idea así como de hacer un día de clase de sí. Gogen. Cierto. De ahí tenemos pendiente por ahí. Bueno, Es cierto, Cindy, se me esta había mujer olvidado. talentosa. ¿Qué nos puedes contar de Felipe? Ya, de Felipe. Puedes decir lo que quieras, aquí no censuramos a nadie. No, yo creo que lo que más se destaca es como su forma de ser, como yo lo llamaba cuando nos conocimos, como tenía un alma hermosa, sí. Era como, es muy agradable de estar con él. Claro. Yo creo que la gente siempre quiere estar con él porque es muy, no sé, muy ameno, muy agradable de estar con él, de ser en el trabajo, la gente, tus amigos, de todos. Sí, Eso- es verdad. Doy Pipe. fe. Sí, es verdad. Eso como Gracias. Sí. lo primero que se me ocurre. Y bueno, él juega fútbol. ¿Juega Ahí- fútbol, Pipe? Es seco, bien, bueno para la Ah, pelota. No, seco no, no. Muy, Ah, muy tenés competitivo. Talento, tenés talento. Es competitivo. Deja la vida Soy- en la cancha. Ah. Soy hachero. He lesionado mucha gente. Oh. Hermano, Te que voy a juntar con mi hermano Y la Javier. Sofi Le le mando dice, un papá, saludo tienes está que ahí jugar con más con cuidado. más cuidado. Hágale caso a su hija, pues. Y es muy talentoso para la música. Tiene muy buen oído. Sí, escucha una canción y la sabe sacar, la puede tocar. En el bajo al tiro, en el guitarra. En la guitarra, el bajo, lo que sea. Toca qué lo que Mira. sea. Sí. Pareja talentosa. Oye, qué talentos. Qué Sí, talentos. tenemos mucho talento por aquí. Bueno, ahora que ya nos contaron un poco de qué hacen hoy en día, queremos que nos cuenten un poco sobre su familia en la cual crecieron. Como ya nos adelantaba un poco Cindy, ella es de Alemania, que nos cuente un poco dónde creció, si tiene hermanos, como un poco de eso. Yo crecí en Alemania, en un estado que se llama Sajonia, que está cerca de República Checa, al sur de Berlín, como a 2 horas de Berlín, hacia el sur. Es un lugar donde no van muchos turistas, es como, no se conoce. Y es un pueblo de como 400 personas, Ah, que es muy muy común en pequeñito. Alemania, que es como una red, es como una red Alemania. Perfecto. Hay muchos pueblos chiquititos, son como a 2 kilómetros cada uno, y luego hay una ciudad un poco más grande, y luego hay una ciudad como más grande. Así funciona. No significa que el campo no se puede comparar con el campo chileno. Claro, donde- que está más desconectado. Claro, no es así. Entonces ahí crecí, mis papás se construyeron una casa cuando yo tenía 2, nos cambiamos a esa casa y en esa casa hemos vivido. Tengo 3 hermanos, uno que tiene 1 año menos y luego 2 más que tienen como 9 años menos que yo, 9 y 10 años menos que yo. Ah, alta diferencia. Sí. Sí. Chiquitito. Así que somos 4 y... ¿no? Eso. ¿Y ahora? ¿Sobrinos? Sí. Sí, tienen no sé cuántos, como 5 sobrinos, Oye, ¿no? Las niñas allá. y por yo ahí. quiero preguntar esto porque yo lo sé, pero es que me encanta. ¿Qué hacen tus papás? Tienen una fábrica de artesanía en madera. Hacen monitos de nieve. Que son preciosos a todo esto. Si alguien puede ver Pero a nivel una alemán. foto. Otra cosa. Sí, es un arte, de verdad que Sí, es un arte. sí. Y aparte Ya llevan encuentro- 30 años en el negocio. 30 años o más tiene la fábrica y les va bien. Tienen como 12 empleados o algo así. Todo el año trabajando eso. Qué Sí, les va increíble, bien. qué increíble. Sí. Y ahora, Felipe, ¿nos puedes contar un poco más? Ya nos adelantaste aquí de quiénes eran tus papás, pero que los introduzcas ya así bien. Sí, nos falta y tu tus mamá hermanos también. también. Sí. Sí, po. Sí, qué mal, le dije mi papá nomás, pero mi mamá es igual de famosa que mi papá. Sí, pues. Sí. Bueno, mi padre Roberto Galvez, mi mamá es Magali Salinas. Tengo 2 hermanos más. Yo soy el mayor de 3. Mi hermano se llama Roberto, igual que mi papá. Y mi hermana chica, que ya tiene 36 años, más o menos, la Paula. Ella vive en Australia hace ya unos 8 años, por lo menos. Harto tiempo. Sí. Bueno, nosotros vivimos... Yo nací en Santiago, nacimos en Santiago, pero de muy niño nos fuimos a vivir a San Javier, en la 7ª región.
Ahí pasamos varios años y fueron lindos años de así como una vida más campesina, más de pueblo. Y después volvimos a Santiago y bueno, cada uno empezó a hacer su vida. Yo estudié agronomía, nada que ver a lo que hago, pero estudié eso. Mi hermano es chef, tiene una empresa de eventos, hace, qué sé yo... Banquetería, hace matrimonio. Claro. Y la Paula también es chef, allá está a cargo de un restaurante en Australia. Sí, interesante. ¿Y estudiaste agronomía dónde? ¿Acá en Santiago? Sí, en la Universidad Mayor. Muy bien. Y Cindy ya nos adelantó un poco qué hace, que se dedica a la minería, pero ¿tú qué estudiaste? Yo estudié una cosa que se llama Wirtschaftsingenieurwesen. Sí, eso. Traduce, Samuel, traduce. Que lo traduzco con ingeniería industrial. Claro, no es específicamente, mismo, pero lo Como que más similar, parecido. para que lo entendamos los chilenos. Sí. ¿Y dónde estudiaste? En una ciudad que se llama Chemnitz. En Alemania. Sí, en Alemania. Muy bien. Y en ese momento, ya cuando ustedes estaban estudiando, ¿cuáles eran sus proyecciones para el futuro? ¿Qué planes tenían cuando estaban en la universidad? Como en esa época. Yo siempre he sido muy mala para proyectarme hacia el futuro. Así que no creo que haya tenido mucha proyección o ideas. No. Pero probablemente no venir a Chile. No, nunca. ¿Chile? ¿Qué es eso? ¿Se come? No, yo conocía Chile, Sí, yo sabía que era un sí. país largo. Que estaba en el mapa. Estaba en el Sí. mapa. Sí, yo, claro, salí de la universidad y me puse a trabajar, alcancé a trabajar un año como agrónomo. Y ese año me desencanté mucho de la carrera. Obviamente porque trabajé en una pega penca, o sea, una pega que Mala. fue, que claro, me hizo ver el lado feo, Claro. al tiro, saliendo de la U. Entonces, Te reventó la burbuja. claro. Pero bueno, justo fue el momento en la transición en que mi papá se separó de sus socios de la empresa anterior y él me preguntó si yo quería trabajar con él en una empresa familiar, que hacernos cargo entre los dos. Y yo le dije que sí, o sea, era una pega, era un esfuerzo que quedaba en familia, entonces acepté al tiro y bueno, ahí así comencé trabajando con él. Y ahora queremos que nos cuenten un poco cómo era su relación con Dios en esta etapa de su vida. ¿Tenían alguna noción de espiritualidad? ¿Venían a la iglesia? Como ya sabemos aquí, Roberto y Magali no hicieron un spoiler. Pero ¿cómo era su relación personal con Dios en esta época de su vida? Como en la universidad, saliendo de la universidad, como por esa época. ¿Creían en Dios en esa época? En la época, digamos, como saliendo de la U. Universitaria y saliendo de la U, claro. Bueno, mis papás eran creyentes y ellos estaban asistiendo a una iglesia en el tiempo cuando yo estaba saliendo de la U. Ellos estaban asistiendo a una iglesia en Peñalolén, bautista, y después se cambiaron. De hecho, la Paula los cambió, no sé si saben eso ustedes. Ella fue la que, porque se quisieron ir de esa iglesia, y la Paula se puso a buscar iglesia y encontró en Ñuñoa. Mira, Y Paula. ella se trajo a mis papás para acá. Interesante. Y bueno, yo estaba en el trajín de la U todavía. Mis papás me invitaban para acá y yo venía de vez en cuando, así como ya, porque ya, bueno, ya, voy. Ah, claro. Pero así como vida espiritual en general no tenía yo, pero sí tenía como, a ver, ¿cómo se puede decir? Como una noción, y yo creía en Dios, una cultura cristiana, claro, creía en Dios, yo oraba, pero ahí nomás, eso, Pero sin compromiso. sin compromiso, Por encima. ni uno. ¿Y tú, Cindy, cómo era tu vida espiritual en eso? Yo en esa allá época? es la religión luterana la prominente, ¿cierto? La que se vive muy parecido a la católica acá, que la gente va a la iglesia solamente en Navidad. Claro. Yo iba desde chica a clases de, ¿cómo se llama? Como de... ¿Catequesis era? Sí, unos clases semanales con el pastor, como los niños desde el colegio. Sí. Pero como que me entró a una oreja y me salió la otra, no me quedó nada grabado. Nada. Entonces, y después íbamos a las Navidades,
Y yo empecé a buscar como el sentido a la vida. Mi papá tenía una serie de libros que se llamaba de Neil Donald Walsh, me acuerdo del autor, que dice Conversaciones con Dios, como una serie que él tiene y como que explica la vida y habla con Dios, pero no sé cuán bueno sería ese libro realmente, pero lo leí en esa época y estuve como buscando como que hacía sentido para hacer sentido de la vida y me metí en lo de la metafísica, en la ¿cómo se llama? No se llama metafísica, se llama... The New Age. Sí, como sí, no sé cómo se... Sí, como Pero algunas como corrientes ya como nuevas, como filosóficas The Secret, nuevas. así, Sí. como esa típica cosa, El Secreto, hay un libro. Claro, perfecto. Que como o el poder de la hora, no sé si conocen Sí. ese libro. Ya, ese tipo de cosas estuve leyendo y buscando y ahí, en esa época. También me fui a Londres a hacer una práctica. Ahí conocí lo que iba a ser mi pololo allá. Entonces también me fui como después de la U, cuando terminé la U, a vivir con él a Londres. Y de ahí también como con la misma búsqueda. Así. Búsqueda. Sí. Pero había una búsqueda. Sí, había una Sí. búsqueda, sí. Muy bien. Bueno, nosotros aquí un poco spoiler, pero ustedes dos no se conocieron aquí en Chile, se conocieron en otro lado. Y queremos saber un poco cómo decidieron salir de los respectivos países en los que estaban. Aquí Cindy nos adelantaba un poco que ella también vivió en Inglaterra. Pero ¿cómo fue que llegaron a ese momento en que ambos decidieron ir a otro país y se conocieron? Que nos cuenten un poco esa historia. De la aventura, Me voy de salir mi del país. Sí. Bueno, en mi caso fue a través de Londres. Yo fui a Londres porque conocí a esa persona y vivimos 2 años, vivimos juntos. Cuando después se quebró la relación, porque yo no era una buena relación para mí. Yo me sentí después muy mal, me dio como depresión, crisis de pánico y me di cuenta que era porque la relación no me hacía bien. Ya. Entonces después seguí 1 año más en Londres, pero ya tenía ningún vínculo como familiar o ninguno. Estuve trabajando nomás y conocí a una persona de Nueva Zelanda en ese año y eso me hizo la idea de que podría, tal vez, quizás. Es que yo tenía miedo de volar en ese tiempo también. No te puedo creer. Entonces era como la idea de volar tan lejos como a Nueva Zelanda. Era así una ahora. cosa que no me lo hubiera imaginado y me lo empecé a pensar cuando yo conocí a esa persona. Que podría tal vez quizás ser. Y me hice la idea y después yo tenía una amiga de mi pueblo, de mi pueblo en Alemania, y que vivía también en Londres. Y éramos amigas y nos juntábamos un día y me dijo, oye, ¿y si vamos a Australia para ver los fuegos de Año Nuevo? De Año Nuevo, Que claro. son famosos con el Sí. puente. Sí. Con el puente. Entonces, y me dijo, vamos a eso. Y yo le dije, pero si vamos, yo voy a renunciar a mi trabajo y me voy a quedar. Así como, Con si todo, lo hago, si lo no, hago ¿pa' bien. qué? Sí, si Claro. lo hago bien. Y así, Qué en bacán. ese momento fue la decisión de ir y el plan inicial era estar 2 meses en Australia recorriendo con ella y yo iba a seguir 2 meses más sola a Nueva Zelanda. Perfecto. Ese era el plan. Ese era el plan. Y Felipe, cuéntanos, ¿cómo decidiste tú también salir ya del país? Sí, yo estaba, me acuerdo, saliendo de la U, también estaba con una polola y después de que terminó esa relación, por temas de que uno ya quiere como hacer algo nuevo, ¿cierto? Uno sí. sale como triste de una relación, qué sé yo, y Claro. tenéis la necesidad de hacer algo Algunos se distinto. cortan el pelo, Claro, otros se uno van del país. o se comen un helado completo. Claro. Bueno, a mí me dieron la idea de irme a Australia, porque también lo venía pensando de antes. Y bueno, lo planifiqué y funcionó. Y me fui a Australia. Yo tengo un tío que vive allá. Entonces él me recibió. Fue fácil la llegada en el sentido de que, claro, no llegué solo. Llegué a vivir con ellos y ellos me apoyaron harto. Estuve viviendo 4 meses con ellos. Y después ya mi inglés fue suficientemente bueno y me sentía como ya bien para soltarme. Y me fui a vivir a otro lado, qué sé yo, empecé a hacer mi vida. Entonces saqué las 2 visas. La visa para ir a Australia y para Nueva Zelanda. Entonces estuve 1 año primero en Australia
y el segundo año me fui a Nueva Zelanda. Ya. Y eso queríamos Nos vamos llegar. acercando. Ahí Nos vamos llegamos. acercando. Después de todos estos países, Se van largo viaje. acercando geográficamente, Sí, de a sí. poquito. Y ahora ya llegamos hasta los dos de Nueva Zelanda. Queremos que nos cuenten ya cómo se conocieron, qué edad tenían en esa época, y en fondo también cómo se comunicaban, porque aquí nos contaba Felipe un poco que aprendió inglés un poco así como la fuerza. a la fuerza por estar en el país. Así como que nos cuenten un poco cómo fue esto, cómo se conocieron. ¿Voy yo? Sí, yo, bueno, al estar en Nueva Zelanda, o sea, primero en Australia, fue muy bueno porque yo hice un curso de inglés, así súper full, y también trabajé en un restaurante como garzón, entonces aprendí muy rápido ese año. Entonces cuando llegué a Nueva Zelanda, mi inglés estaba bastante razonable, o sea, yo me podía comunicar súper bien, sin problema. Y el tema es que en Nueva Zelanda yo estaba viviendo en un hostal, en un pueblo que se llama Tauranga, al norte de la isla norte de Nueva Zelanda. Trabajando en un packing de kiwis. Como yo era agrónomo, Clásico. me dieron la pega de Control de supervisor, control de calidad. Ah, perfecto. Eh, Igual era mejor pega en el packing claro. de kiwi. Se pagaba un poquito Se más. me pagaban un poquito más y todo. Sí. El tema es que estando yo ahí en ese hostal, yo vivía en ese hostal. Una vez llegó Cindy, que llegaba con un alemán que te fue a buscar a otro pueblo. Sí, no, fue más enredado, pero Sí. yo llegué, sí. El tema es que llegaste un día en la tarde y ese hostal era como para que se lo imagine, era como una casa, pero bien grande, y en el patio tenía varias piezas construidas, así como varios. Perfecto. Resulta que habían piezas para hombres y piezas para mujeres. No era lote la cuestión. Ya. Ah, ya. Entonces yo estaba en la pieza de hombre, la más grande, atrás del terreno, que era para 8 hombres. Había 8 camas, ¿cachai? Ya. Eran 4 camarotes. Y resulta que justo en ese momento, cuando llegó Cindy, el hostal estaba lleno. Y había solo una cama libre, una. Y esa cama Me libre imagino dónde estaba. era el camarote donde dormía yo, la cama de arriba. Yo dormía al lado abajo, la de arriba mío estaba libre. Entonces cuando llegó Cindy ahí, que llegó de haber sido, no sé, 6 de la tarde, una cosa así, preguntó, le dijeron, oye, ¿sabes que no hay cama en las piezas de mujeres? Está lleno. Hay solamente una cama en una pieza de hombres. Y la Cindy le dijo, ya la tomo, pues que no, tengo que A dormir. esa hora La tomo, donde ¿no? voy a ir a buscar. Para mí eso nunca fue tema, más que habían piezas de hombre Claro. o mujer, ni me di cuenta, Claro. de verdad. Es que la verdad es que en los hostales muchos son mixtos. Tú te puedes Sí, meter en cualquier parece pieza de- y hay de todo. Claro. Entonces, como en este está la separación, y a la Cindy también, por eso mismo yo creo que no le importó mucho. Claro. Así que ahí yo la vi, digamos, entrando a la pieza cuando se preparó. Y dejó sonó su música. dejó su No. mochila. En los oídos de Felipe. Pero bueno, antes de llegar a la pieza y todo eso, me acuerdo cuando llegó. Y eso fue, que tengo que contarlo. Que cuando la vi bajarse del auto, porque yo justo estaba sentado en un sillón donde es que el sillón estaba al lado de la ventana que daba para la calle. Entonces la vi llegar en el auto y vi que se bajó del auto con una guitarra en la mano, un case de guitarra. Y yo dije, oh, bacán, otra persona que toca guitarra, porque en ese momento había una guitarra en el hostal y yo era el único que tocaba guitarra. Entonces yo guitarreaba de repente con los cabros, con los chilenos sobre todo que estaban ahí. Claro. Y dije, ah, qué bueno, otro guitarrista. Y la veo entrar y claro, al ratito me acuerdo que nos pusimos a conversar y le dije, oye, ¿tocáis guitarra? Me dijo, no, pero andé con una guitarra. Me la acabo de comprar porque quiero aprender. No. Y era mala además, ni me di cuenta. Así que yo le dije, ya, pues yo te enseño. Estaba mala. ¿Qué topamos? Así nos conocimos. Sí. Y Ay, qué bueno. queremos saber un poco más ya cómo empiezan a tener esta relación, como de que empiezan a conversar un poco más. ¿Fue por las clases de guitarra, por algo más? ¿En qué idioma hablaban en todo este contexto? ¿Hablaban como en inglés? En el hostal habían alemanes, había muchos chilenos,
Eso más que nada, ¿cierto? Y argentinos, Sí, uruguayos, pero chinos, la mayoría no, eran de la todo. mayoría eran chilenos y alemanes. Y entre ellos los chilenos hablaban español. Y menos Felipe y un amigo que estaban viajando juntos que hablaban inglés. Y entonces ahí con esos dos, con ellos dos yo hablaba. Yo podía hablar. Entonces, y también después Felipe me buscó para enseñarme a tocar guitarra. Yo quiero saber, ¿aprendiste a tocar guitarra? No tengo talento, no tengo Quiero paciencia. otra cosa, menos guitarra. Era todo un La plan, clase una duró excusa. una clase. Una. No, si no tengo paciencia. Así que ahí quedó la guitarra en el hostal como recuerdo. Sí. De- Estaba la mal, donamos, la no, donamos. no tocaba Ah. bien, no Mire, sonaba bien. Quiero saber en qué momento ya como que empezaron a hacer como tener una relación un poco más romántica y así no como A salir, a salir, eso así como la primera cita. ¿Cómo fue ese proceso? Es que yo creo que nos dimos cuenta rápidamente que que había onda, se dice así, que había onda. Sí, que había onda. Y es que yo en Australia, el plan inicial era 2 meses de Nueva Zelanda, entonces yo tenía mi pasaje de vuelta a Alemania ya comprado. Ah, Sí, entonces cuando yo estuve en Australia, cambié de plan, porque vi que yo podía quedarme en Nueva Zelanda, estando ahí puedo sacar una visa para quedarme 1 año. perfecto. Que eso no lo sabía. Y cuando me di cuenta que era factible, decidí ya me voy a quedar. Aquí voy a estar solamente 2 meses. Me voy a quedar y voy 2 a meses trabajar. se pasan hacer volando, me imagino. Work and travel. Y entonces llegué a Nueva Zelanda. De hecho, en Australia se me acabó toda la plata que yo tenía para el viaje. Porque era muy caro y bueno. Y entonces, en el último lugar donde estuvimos en Australia, en Tasmania, yo llamé por un celular público ahí en una plaza, llamé a mi abuelo y me regaló Dinero. 1.000 euros más. Y ahí, entonces yo tenía esa plata nomás y llegué con esa plata a Nueva Zelanda. Entonces yo estaba muy urgida para encontrar trabajo y todo eso. Entonces, y estuve así como ya, me quedo, me voy. Después, bueno, conocí a Felipe y con eso, como yo tenía poca plata, un amigo del neozelandés que yo conocí en Londres me ofreció cambiarme a la casa de playa que tenían sus papás, también en el mismo pueblo, en Tauranga. Entonces yo acepté porque tenía que ahorrar plata y el hostal igual costaba no sé cuánto, caro. pero era caro. Entonces me fui y estuve como 1 o 2 semanas viviendo en esa otra casa. Y en ese tiempo recibí un mensaje de texto, parece tuyo, así como, no sé qué decía, pero eso me confirmó que él también se había dado cuenta que había onda. Que Ese había mensaje onda, de texto, era así como claro. ya, listo. Y cuando yo volví después al hostal, sí, Sí, volviste al volví y yo llegué en una tarde y estaban todos trabajando. Entonces, cuando después llegaron, salimos a carretear, pues era un viernes. Perfecto. Y ya creo que ahí fue, ese viernes. Ahí nació el amor. Ese viernes fue. Ese viernes, ¿Se acuerda la fecha que día? ¿Qué fue? Yo llegué ya sabiendo que Que ese viernes iba a pasar. Ese chileno había caído rendido a Y mis ese pies. güeyito quiere sal. Uno sabe eso. Sí, Sí. sí, Ay, me encanta. está en el ambiente. Me encanta, me encanta. Y bueno, Cindy, ¿en algún momento te imaginaste que iba a terminar con un chileno, con un latino? No, ¿Sabías nunca. algo de Chile, aparte de que estaba ahí en el mapa? Llamas. Sé que habían llamas en Chile. Ah, llamas. Llama, Guaneco. Manaco. Guanaco. Vicuñas. Vicuñas. No, sabía de llamas nomás. ¿No habías conocido un chileno antes? No, nunca era en mis planes ir a Chile ni aprender español. Sí, porque no sabías español en esa época. No conozco, no. Pero aprendiste español después, ya cuando estabas... Aprendí con él, ya cuando estuve con Felipe me enseñó, no sé si harto, bastante igual. Sí. Y también como todo Estudiamos ese harto. grupo de chilenos hablaban puro español, entonces ahí era fome. Claro. Yo estuve con ellos y ellos no me pescaban en inglés. Entonces, Ay, son Oye, pesados mala los onda. chilenos. entonces en algún momento Sí, aclarados, Son ya aclarados, te oí, somos empecé a aclarados. entender mejor y aquí cuando llegué hice un curso en el Goethe, en el Instituto Goethe, Perfecto. 2 meses y con eso después me lancé. Imagínate. Y con eso está aquí en un Está podcast chileno hablando en español. Muy bien. Para que vean, hermano, póngase a estudiar. Duolingo. Descarga. Bueno, Pipe, y en ese mismo orden de cosas, al revés.
¿Te imaginaste tú alguna vez que ibas a estar con una alemana? Habías conocido otros alemanes y yo me adelanto ahí un spoiler porque me gustaría que me contaras un poco una historia que yo sé ahí de que tú... Sí. ¿Alguna impresión tenías de los alemanes en general? Claro, todo esto de que nos conocimos ahí en Nueva Zelanda, nos juntamos en ese hostal, justo estaba la cama que estaba arriba de mi camarote. O sea, No es casualidad. diosidencias, no es casualidad. No. ¿Por qué? Bueno, yo había estado, cuando conocí a Cindy, yo ya había estado un tiempo viajando ya, pues había estado un año antes en Australia, qué sé yo. Y durante toda mi estadía conocí muchas personas de muchos países. Y en general, con la gente que hice más buena onda, fue con alemanes. En general, hombres y mujeres. Calzo con esta cultura, me Hombres caen y bien. mujeres. Sí, ¿por qué? Porque el alemán que sale de Alemania, esto es algo que aquí mucha gente no sabe. El alemán que sale de Alemania es un alemán cero, como todo el mundo cree que son los alemanes, que son fríos, que no te pescan, qué sé yo, no. El alemán que sale de Alemania a pasear, a conocer, es un alemán abierto, es simpático, te escucha, quiere saber de ti, entonces son muy, muy buena onda. Claro, en Alemania hay gente que es pesadita como en todas partes. Claro. Pero el tema es que yo con todos los alemanes que conocí hicimos muy, muy buena onda. Y obviamente las mujeres son preciosas, todas las alemanes que conocí, y simpáticas más encima, entonces yo decía, chuta, las tienen todas. Y bueno, la cuestión es que yo estaba en Nueva Zelanda trabajando, haciendo como una vida bastante como rutinaria, aburrido, y yo venía saliendo de una relación que tuve en Australia, que fue un poquito tormentosa, con una australiana. Tú dijiste, no quiero nada con las australianas ya. No, como que en ese momento estaba como súper desilusionado de no sabía cuándo iba a conocer a una mujer que fuera realmente para mí, o sea, porque... Está desilusionado del amor. Claro, en Santiago también había tenido mala experiencia, después fui para allá, pololeé con esta niña que todo mal. Entonces... tuve una de esas conversaciones con Dios, así como ya entre oración y reclamo. Porque, a ver, tengo que hacer un pequeño preámbulo aquí, o una pequeña contexto. Dale. Mi abuela, por parte de papá, era evangélica pentecostal. Y tenía una fe increíble ella. Y de ella aprendimos todos, por su fe, cómo teníamos que orar. ¿Ya? Hay muchas experiencias que yo conozco, que mi papá me ha contado de cuando ellos eran chicos, qué sé yo, de la fe que tenía mi abuela y que se movían los montes, como dice David, se podría decir. Entonces, en ese momento yo me acordé de mi abuela y que ella oraba por cosas muy específicas. Y el Señor siempre respondía. Entonces, en ese momento fui un poco patúo y le dije al Señor que yo ya no quería pololear más. No quería más pololas. Quería a mi esposa. O sea, como que le pedí al Señor, o sea, que yo no quiero pololear, ya no quiero pololear más. Ahora yo quiero conocer a la mujer de mi vida, con la que me voy a casar. Y con el plus... Espérense. No, ¿lo pediste con nacionalidad? Con el plus de que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podría ser, ¿por qué no? Y ya que estamos pidiendo... que estamos aquí, en un país donde y en hay pedir no hay engaño. ¿Por qué no una alemana? Y sí, pues, le veí por una alemana que quisiera irse conmigo a Chile, así de específico. ¿Así específico? Sí. No puedo creer. Y te la puso en el camarote. ¡Arriba! ¿Qué onda el señor? Y la mandó con una guitarra. A los que nos escuchen y que están solteros, Les aprendan falta a orar. fe, chiquillos. Les falta fe. Falta fe. Así, súper específico y súper carepalo. Ay, qué bonito. Y bueno, el tema es que cuando llegó ella,
no me di cuenta al tiro, o sea, no me llegó así como la luz, ¿cachai? No dijiste, el Señor me respondió. No No fue pensaste inmediato. eso. No, porque yo conocía muchas alemanas, mucha gente de todos lados, claro. entonces ella era En el mismo una hostal más. dijeron de que habían varios alemanes. Claro. Sí, es bien. Claro. Entonces pasaron varios días para darme cuenta que Pero no sé, eso, ya quizás ¿en algún podría- momento tuviste ese Como el clic. ese clic? Decir, ¿será esta, Señor, la que tú enviaste? Claro. Tienen que haber pasado, yo creo, como unas 3 semanas, más o menos. De cuando ya estábamos súper buenos amigos y después nos pusimos a pinchar. Tienen que haber pasado como unas 3 semanas en que dije, chuta, estoy pololeando con una alemana. Y me acordé de la oración y dije, uy, Señor, ayúdame. ¿es ella? ¿Es ella? ¡Qué Es nervio! que fue demasiado como exacto, todo. Claro. Oye, y en ese orden de cosas, Tillo, bueno, yo sé que en Alemania no se usa esta palabra, pero ¿quién pidió pololeo? Hay un choque cultural ahí porque... Sí, porque ese concepto de que tenía que pedir eso iba a oficialmente preguntar. pololeo no existe Porque allá. yo una vez Según yo, pololeé con yo un no lo conocía. extranjero y hubo un choque ahí como que no nos entendimos bien. De que estábamos pololeando Claro, para él, pero claro, para para mí no, mí- porque a mí no me habían pedido. Sí, po. Para mí, a partir de ese viernes, estábamos pololeando. Claro. Sí. Y en algún momento te preguntaron a ti, pero ¿le pediste de pololeo? ¿Cómo era? Y yo no entendí. Que- ¿Por que qué hay se- que pedirlo? hay que Si ya, pedirlo. obvio. Claro. Sí, no, fue muy light, así como de preguntarnos, así como de mirarnos y decir, ¿estamos pololeando, cierto? Sí, pues, ya. Ya. Pero como Fue muy- bueno, había que confirmarlo. Claro. Somos así como Para somos ti. pareja. ¿quién Para existe? ti fue desde ese viernes Sí, que estuvo en sí. vista Pero ¿y nostal. eso fue así como a las 3 semanas que tú dijiste así como ya esto es formal? ¿Una cosa así? O sea, O desde digamos, ese viernes. desde Desde el el primer viernes. beso de ese viernes. Ah, ya. Los dos asumieron como... que Asumimos, no sé, Estaban de haber en una pasado unos relación días nomás. monógama. Sí, unos pocos días que ya dijimos, sí, estamos pololeando. Sí, Ya. ya era. Perfecto. Oye, chiquillo, y bueno, de este principio de pololeo, ¿en qué momento empiezan a darse cuenta o si fue desde un comienzo que esta relación ya era más en serio? Que quizás sintieron de un principio o llegó un momento en que dijeron, no, ojo, aquí vamos en serio. Sí, es que estuvimos en piezas compartidas, separadas, en ese hostal, y de ahí se desocupó un día una pieza, ¿cómo se llama? Una pieza doble, una pieza como matrimonial, digamos. Claro. Matrimonial, digamos, que tenía una cama doble y era una pieza Perfecto. privada. Privada. Se desocupó. Entonces nos preguntaban, ¿quieren tener esa pieza ustedes? Que en el ¿Quieren fondo era cambiarse esa como pieza? mudarse juntos. Sí, po. Más serio ya. El Claro. administrador del hostal nos dijo, oye, Se desocupa esa pieza. ¿Quieren? Y nosotros en ese momento era así como, para mí no era solamente la pregunta, oye, ¿quieren cambiarse esa pieza? Para mí era, ¿quieren tener una vida juntos? Claro. Eso era para mí. Claro, Eso tenía mira. que decidir. Y yo creo que Felipe no lo vio tan No así dimensionó. como lo que era para claro. mí la decisión de cambiarse esa pieza, que conllevaba todo el resto también. Y parece que fuimos a caminar en el Mount Manganui, en un monte que hay ahí. Y conversábamos y ya teníamos, parece que, pensado que yo iba a acompañarte a Chile, porque el Felipe siempre venía con el plan de tener que regresar a Chile, que había pasado terremoto recién. Entonces estaba con ese plan Estamos de hablando del año regresar. 2011. 2010. 2010, claro. Sí, era recién después del terremoto, verdad que unos fue en meses verano, después del terremoto. Pero además tu Cindy te queda poco tiempo. Supuestamente. No porque ella ya había sacado su visa No, para quedarse mi un visa, año. mi visa había recién partido, pero él le quedaba A poco mí me tiempo. quedaba poco tiempo. Te queda poco. Y por eso estaba pidiéndole al señor Visto una alemana que se quisiera ir. Sí, pero la No, Cindy... espera, pero ahí estuvimos, yo creo que ya teníamos pensado que yo iba a ir contigo, pero no teníamos ninguna fecha hasta cuándo, y me voy con él, pero ¿Cuándo? ¿En qué ¿cuándo momento? voy a volver a Alemania? Claro. o Pero como no? seguir viajando. Eso era como, no sé, yo le iba a acompañar un rato a Chile, esa era como Claro, la idea. claro. Y de ahí, en esa conversación, yo le pregunté, oye, ¿tú estarías dispuesto a en algún momento vivir conmigo a Alemania? Y me dijo, sí, iría a vivir a Alemania contigo en algún momento de la vida. Entonces cuando él me dijo eso, para mí era ya, no tengo más reparo.
Perfecto. Entonces ahí decidí que sí, nos íbamos a mover a esa pieza. Y también para mí ya era como la relación para toda la vida. Eso como en ese momento para mí fue la en esa confirmación. conversación. Sí. Oye, y Cindy dijo eso de cuando ya habíamos decidido ir a Chile juntos. Bueno, en ese momento, esa conversación que tuvimos de que cuando ella decidió venirse conmigo, ese momento fue el momento en que yo me di cuenta que ella era la mujer que Dios me había mandado. Entonces yo, cuando ella me dijo que se venía conmigo a Chile, yo me di cuenta que ella era mi esposa. Claro. O sea... Claro, Asumiste. porque eso es Otra lo que le respuesta. habías pedido asumido. tú al Señor. Entonces fue la decisión más fácil que he tomado en mi vida. Ah. Decidir con quién me voy a casar, el Señor me la hizo demasiado fácil. Ah. En ese momento, cuando ella me dijo, sí, me voy contigo, yo dije, para mí, no le dije a ella, obviamente. Le dije No le vayas a asustar. que ella era que ella iba a ser mi esposa, porque era demasiado obvio. Ay, qué hermoso. Para ti, po. Para mí, Claro. para mí. Para la Cindy. No, para mí también. ¿En Pues serio, después de Cindy? esa Sí, Está conversación diciendo de que estábamos iba en toda eso. la vida. Oye, y entre esa conversación... ¿Cuánto ya llevaban? eso, ¿Cuánto llevaban? No, ¿Cuánto se poquito. Cuando tú No, decides poquito. Mira, decirle sí a Chile. Desde que nos conocimos hasta que nos comprometimos pasaron 4 meses. Entonces eso fue como en el segundo mes de la relación. Claro, la decisión de venir juntos a Chile fue como a los 2 meses y de casarnos a los 4 increíble. meses. Sí. Qué increíble. Fue Oye, como muy, yo creo que del Señor, que tenía una ansiedad yo de que me tenía que pedir matrimonio. Yo lo ¿Le dijiste? empujaba. Pídeme Oye, matrimonio. Sí. Y que recordemos como le empujaba, que sí. ustedes habían estado en relaciones anteriores, habían vivido con personas, no era una ansiedad del matrimonio por sí, esa ansiedad nació entre ustedes. Sí. Por Sí. Felipe y por Cindy. Sí. Qué increíble, ¿eh? Oigan, chiquillos, y en esto yo tengo que preguntar, perdón, pero en toda esta locura de amor que nace, ¿qué opinaron sus familias? Porque Cindy salió Claro. a Londres, terminó en Tiraba las Australia, mechas. después en Nueva Zelanda y después de haber llamado en algún momento a decir, y me voy para Chile. Con un chileno. Me voy a casar con un Con chilenito. un chileno. Y por otro lado, tus papás, me imagino, Pipe, deben haber dicho, bueno, que dejemos que este niño vaya, se repare el corazón y vuelva. ¿Y en qué Pero volvió con esposa casi. La media Entonces, historia. Sí. Cindy, ¿qué pensaban tus papás? Y después Pipe nos puede. Mira, en lo profundo de sus sentimientos no lo sé. No lo hemos conversado así nunca Claro, así tan... pero lo que te dijeron, Son más reservados. No somos tan así, como tan íntimos. Pero, mira, ellos tenían pensado de ir a visitarme allá en Ya. Navidad, para Navidad. A Nueva Zelanda. En Navidad del 2010. Ese era el Perfecto. plan. Entonces después yo dije, bueno, si entre que vayan a Nueva Zelanda o a Chile, entonces vinieron a Chile finalmente. ya. Y eso fue todo. Pues, sí. Ya, pero te dijeron, te respetamos lo que tú quieras. Sí, no. Ya. Nunca No, un se reparo. me ocurrió preguntarles tampoco si... No, no sé cómo lo habrán tomado así como muy en lo íntimo, no lo sé, pero yo creo que fue con un ojo llorando y con un ojo alegre. así. Claro. Claro. ¿Y tú, Pipe? ¿Llamaste? ¿Llamaste? Me voy para Chile con visitas. Sí, bueno, me acuerdo, estábamos peleando con Cindy y yo... Una de las cosas que me confirmó también el tema de que sí, Cindy era la elegida. The One. De bueno. Fue porque yo me compartía muchos correos electrónicos con mis papás. Nos escribíamos harto. Yo les contaba cosas, ellos me respondían, me contaban cosas de acá también. Entonces en una de esas yo les mando fotos de un asado que estábamos y estábamos con Cindy. Entonces sale ella, salimos los dos, que sé yo, con otros amigos. Y en uno de esos correos, ya hace poquito lo recordé con mi papá, mi papá me responde, oye, qué bueno que estás contento, qué sé yo, oye, y Cindy se ve súper amorosa, se ve súper linda, y me pone entre paréntesis, yo que tú no la suelto nica. Consejo en confianza paterna. Consejo de papá. Yo que tú. Yo que me agarro bien fuerte ese árbol. Bueno, después cuando decimos venir y todo, yo les conté y ellos estaban felices, o sea, porque
Porque yo, como yo les decía, les contaba muchas cosas por mail y ellos iban un poco sabiendo Viviendo mi vivencia. tu vida, claro. Entonces, que yo estaba pololeando, que estaba con en esto otro, qué sé yo. Entonces, cuando yo les dije, oye, tenemos fecha para irnos para allá, y vamos con Cindy y todo, ellos felices, estaban muy, muy felices. Increíble, ¿eh? Sí. Oye, Pipe, y ahí voy a seguir profundizando un poco. ¿Cómo es llegar a Chile ya? Llegan, tengo entendido, a la casa de tus papás. Sí. ¿Cómo es volver después? Cindy lleva años viviendo sola, independiente. Tú ya llevabas ahí tu buen tiempo. Vivieron, digamos, se mudaron a esta pieza como, digamos, solos, como empezaron una vida en común. ¿Cómo es volver a la casa? Y cómo es para ti también, Cindy, volver a la casa, pero ahora de los papás? Y finalmente, ¿cómo se desarrolla eso y termina en que ustedes, como haciendo un spoiler, se van acercando al Señor también? ¿Cómo va desencadenando eso? No sé cómo lo vieron, quizás primero Cindy, ¿cómo fue para ti que te dijeran vamos a la casa de los papás? Claro, eso sí. Sí, porque no llegamos con mucho dinero, porque sí, estábamos entre trabajar y irnos con plata, como de vuelta, y tal vez aprovechar de viajar por América del Sur, que teníamos ahí planes ahí. Después decidimos, no, vamos a pasarlo bien acá. Y eso, hicimos entonces un recorrido por Nueva Zelanda, conocimos bien, y lo pasamos bien allá, y volvimos con no tanto dinero. Entonces, no era como infactible irnos a vivir algo juntos, una cosa, no. Y entonces, claro, y yo creo yo sé que mis suegros se complicaron con la idea de que yo fuera con Felipe a la casa y que estuviéramos en una pieza juntos. Y lo que yo no podía entender en ese momento. Claro, en ese tiempo estaban mis dos hermanos todavía viviendo con también, ellos. claro, sí, y yo no lo podía entender porque... Claro, y eso no, y para mí era extranjero para ti. Por eso, claro, por eso estaba pensando, entonces nos vamos a vivirnos en otro lado mejor, porque claro. ¿Cómo voy a llegar y no voy a poder estar con él? Sí. Claro. Pero eso después se resolvió cuando nos comprometimos, se resolvió ese conflicto. Y llegamos a la casa, pero mis suegros son muy respetuosos. Entonces no tuvimos problemas. Yo me sentí muy, muy cómoda. Muy acogida. En la casa, sí. Y estaban los hermanos de Felipe todavía también. Sí. Sí, porque mi papá, mis papás se complicaron, como decía Cindy, porque nosotros les dijimos, oye, habilítennos la pieza de arriba con cama doble. Y era como, no, ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿no? Está tu hermana aquí viviendo, ¿cómo le vamos a dar ese ejemplo? Qué sé yo. Y fue complicado, porque Cindy era como, o me voy y dormimos juntos, o chao, no nos vamos por otro lado. Claro. Pero después, cuando ya pasó el tiempo y ya estábamos comprometidos de casarnos, yo les contaba a mis papás y ahí como que cambió un poco la cosa. O sea, la dinámica. Llegamos igual a la pieza. Es que nosotros llegamos a casarnos al tiro, ese es el tema. Entonces, nosotros llegamos y nos casamos al tiro. Tienen que haber pasado como un mes, una cosa así. Claro, mira, increíble. Entonces, en el fondo, estuvimos como un mes viviendo en esa pieza arriba sin estar casados. Claro. Y después ya nos casamos. Y en este proceso, porque yo me quedé en stand-by con que la Cindy estaba como investigando filosofías medias modernas, buscándole sentido a la vida, sí. Y que tú le orabas al Señor, le pedías cosas, pero más allá, compromiso. No, pero igual tú siempre tenías fe. Pero tenías fe, la fe y también el saber que Dios lo amaba era muy firme. Eso muy firme para ti, mira. Para Felipe. Qué increíble. Y yo, de eso, él igual me compartió de eso mientras estuvimos viajando. Mira. Pero yo obviamente no creía todo. Y yo, por ejemplo, si tú me dijes, oye, nosotros creemos todo lo que está en la Biblia, yo pensé que era broma. Es así como, claro. Creía todo eso. Pero bueno, después cuando hicimos las charlas matrimoniales con el pastor, ¿ya? Porque llegamos y nos pusimos a hacer las charlas matrimoniales, que fueron 3, creo. Llegamos a la iglesia y el pastor estaba muy intranquilo conmigo, ¿no? Muy bien.
Sí, no le creía, no me compraba creía a nada. Cindy. Y me preguntó cosas así como, oye, y se casan y después Felipe se cae por la escalera y está en silla de ruedas, ¿qué vas a hacer? Así, cosas así, y yo... ¿Lo va a llamar chuta, igual no sé. o te va a ir corriendo a Alemania? No sé qué voy a hacer, así. Ya. Y bueno, ahí fue un proceso muy rápido de cuestionarme otras cosas. Claro. Y también confirmar conmigo misma el compromiso con él, hacia con Felipe. Felipe. Sí. Te llevó a ponerte a ti misma hipotéticamente, al nivel hipotético en situaciones súper Claro, extremas y sí. como reales también a la vez. Y tuve que pensar bastante, pero nunca llegué así como a abandonar. Dije siempre, no, sí. Sí, igual Me comprometo, sí. Eso fue siempre pero el pastor seguía ahí intranquilo hasta que Dios hizo una de sus cosas, que estábamos eligiendo las partes de matrimonio, las invitaciones. Y al mismo tiempo, en paralelo, el pastor había elegido un versículo para nuestro matrimonio, que era de Ruth, que soy tu Dios es mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Sí. No sé exactamente cómo es, pero ese versículo era el versículo que él iba a usar para el matrimonio. Entonces yo, yendo a Las Rosas a comprar, a encargar las partes. Sí, Las los invitaciones. partes. Las invitaciones, sí. Elegí un diseño y tenía un versículo bíblico arriba que yo ni lo leí. Dije, no, mira, donde está ese versículo, bórrenlo y ahí ponen Felipe Cindy. Ni lo leí ese versículo, ¿cuál era? No sé. Entonces, cuando yo después fui a retirar esas invitaciones, no habían borrado el versículo. No habían puesto Cindy Felipe, sino seguía ahí. Y recién lo leí y era el mismo versículo que había elegido el pastor. Entonces, con ese detalle, el pastor se quedó tranquilo. Dije, ya, está confirmado. Diosidencias. Con eso logré la aprobación del pastor y fue todo bien. Y los casó, Sí, definitivamente. Con paz, Sí, digamos. ustedes entenderán que las preocupaciones pastorales que uno tiene es precisamente de, oye, voy a casar a estos dos cabros que apenas conozco y uno va a entregar una bendición. Yo no se Sí. pregunta, No, sí, está realmente estoy casando a alguien que Entiende son el el uno para el compromiso, otro, que claro. entienden lo que están haciendo, que están buscando verdad de Dios y que tienen esa conciencia de que son el uno para el otro. Entonces, de ahí esa, no sé si es desconfianza, pero sí yo creo que tratar de indagar un poco en alguien que uno a veces no conoce. Sí, sí, ¿Cachai? está bien. Y Entonces, nos hizo bastante bien y mucho impacto también. Me acuerdo perfectamente cuando le contamos al pastor lo de las invitaciones y me dijo, bueno, chiquillo, esta era la confirmación que yo estaba esperando. Qué así lo dijo. gracioso. que el pastor en eso, y bueno, son cosas espirituales, pues, Sí. son detalles donde el Señor va confirmando. Entiende, claro. Y ahora, claro, si él hubiera tenido la posibilidad de escuchar este podcast antes de que ustedes llegaran a Chile, hubiera entendido, bueno, pasaban cosas espirituales también aquí, Sí. pues, ¿me entienden? Claro. Oye, chiquillos, pero y en ese orden de cosas, ¿ustedes empiezan a venir a la iglesia? ¿Los Claro. invitan tus De ahí suegros? empezamos a venir Ya. más regularmente a los cultos, sí. Perfecto. Después de esas reuniones con pastor prematrimoniales, ya empezamos a venir todos los domingos. Y ahí como que se empieza a afianzar esta relación con el Señor. Claro, sí. No te podría dar nada como específico, pero Fue un proceso. un proceso, sí. Mira. De conocer más y nos bautizamos, a pesar de que Eso yo me te iba a bauticé preguntar, cuando porque ustedes se chica. bautizaron aquí también. Sí, cuando yo chica, se bautiza allá los bebés. Y Perfecto. yo igual después decidimos en julio del 2012, nos bautizamos los dos de nuevo. Hicimos el bienvenido y nos bautizamos. Mira. Allá más formal. Y nunca se fueron. Nunca más. Aquí se quedaron. Yo me acuerdo cuando ustedes llegaron, claro, súper claro. Y eran como las sensaciones en ese tiempo. Porque Lo- además... Los viste como vio Felipe entrar a Sí, Cindy al porque altar, además, no, desde es que la además Roberto y ventana. Magali contaron y estaban súper preocupados por ustedes. Entonces, como que los encargaban a otros, así como, oye, va a venir Felipe, mi hijo. Entonces, Salúdenlo. como que, Salúdenlo, Sí. bien. claro, Y en ella ese tiempo se nueva. saludaba, se abrazaba en Sí. el culto. Sí, Y no- se y no- abrazaba. Y yo no y no es sabía qué cristiana. estaba pasando, que todo el mundo me Oye, estaba que todo el pasando en mundo medio me pánico. abraza.
Sí, me dio pánico. Qué Y como que, gracioso. tengo que ir a la iglesia que me van a abrazar de nuevo. Era tema para mí, no era fácil. Mira, que heavy Sí, saberlo, no, qué loco. yo no querría Uno que me intentaba abrazaran. como eso de acoger, porque además Lo súper abrazábamos súper encargada además, pues así como, ay, aguáchenla porque es nueva y no es cristiana. Entonces, Fue Casi muy la sacan difícil. corriendo de la tanto sensación era abrazo. como, muy difícil. hola Cindy. Ahora Sí, entiendo. tenemos que entender las diferencias culturales. Quizás No. nos Ojalá, falta. manual. ojalá fuera como así ahora. Hola. Sí, tú Nos estás feliz en falta. pandemia. Sí. Sí. Me complica siempre eso de saludar a todo el mundo y no. Pero bueno. Chistoso. También me acuerdo de como lo rápido que usted organizaron su matrimonio, chiquillo. A mí, mi suegro, Pancho Pérez, mando un saludo, me contó mucho como de la boda de ustedes. Sí, mis papás igual, De que él estaban sudó contentos. porque tuvo que ayudar en varias cosas. Porque claro, ustedes hicieron hartas cosas muy rápido. La llegada Es acá. que tenía que coincidir con que mis papás vinieran. Pues tenían esas ¿Verdad? vacaciones mis Ah, papás. tenían pasaje Entonces para eran, venir. venían 2 o 3 semanas, dos semanas yo creo. En esas 2 semanas tenía que ser el civil y ¿Ustedes se casaron en 2011? Sí, el El 3 de 2012, enero, enero. por el Sí, civil. nosotros me acuerdo, nos casamos casi Y juntos. el Sí, 8, me acuerdo. Sí. 8 de enero por la Ceremonia iglesia. religiosa, Sí. claro. Oye, cuenten un poquito de eso. ¿Cómo fue para usted hacer una ceremonia religiosa evangélica? Yo no sé cómo fue un poco para usted, para tus papás, Cindy, para ti, de casarse acá en Chile, una cultura diferente. Me imagino que los matrimonios son diferentes, no sé, creo que son todos iguales. Como fue un matrimonio más a la chilena. Po. Sí. Pero más un matrimonio, para que entiendan, cuando digo apurado, no es por ninguna otra causa más que la temporalidad, simplemente de De querer los hacerlo pasajes de rápido. papá. Pero no habían quizás el dinero para hacer lo que ustedes querían, ni cómo ustedes querían, sino que era hasta como ganas de estar juntos nomás, de pasar este proceso. Yo creo que salió muy bueno el matrimonio, fue súper lindo. Ahí yo no entendía mucho, pues, me preguntaron qué color quieres, yo no sé, no puedo elegir el color. Lo Sí, organizaron. mi hermano y mi sí. papá y se hicieron la todo. Paula. Y la Paula, claro. Sí. Bueno, y decir de que la familia de Felipe tiene un talento innato para la organización de hicieron- eventos. De hecho, sí. sin ir Claro, más sí. lejos, tu hermano, bueno, si bien se preocupa más de la cocina, pero igual trabaja en la organización de Claro, de arrendar todas las cosas, Claro. de planificar el formato, de cómo va a ser el almuerzo. Era de día, un matrimonio de día, Sí. en una parcela de amigos de papás de Felipe. Sí. Recibieron Hicimos lo ayuda. más barato posible. alta Estuvo ayuda. muy lindo y muy barato. Que fue lo más Pero lindo. bueno, sí. Oye, con respecto a que nombraste el Pancho Pérez, ¿Ya? Un saludo, Pancho. mi suegro es de, bueno, él es tornero, obviamente, hace tornería en madera, pero como oficio principal, él es eléctrico. ¿ya? Entonces, mi papá, bueno, él... ¿Cómo se llama tu suegro? ¿Cómo se llama tu papá, Cindy? Volkmar. no, impronunciable. Bonito nombre. Bueno, el tema es que como supimos que él era eléctrico, le pedimos que instalara todo el cablerío para las luces, para las cosas. Para los Ah, baños. Ya. Claro. Allá. Entonces él lo hizo a la forma alemana, po. ¿Cachai? Claro. po. Todo perfecto, casi que midiendo dónde iba una Pod- sujeción con la otra. Para que Podría quedara durar toda 10 años esa igual. instalación eléctrica. Muchos años. La cuestión es que se esmeró, lo hizo súper bien, no Quedó se veían lindo, los cables, claro. lindo, qué sé yo. Y después hubo una urgencia con un parlante. No, que parece el que DJ no tenía cable. o el algo DJ así. no tenía, claro, le faltaba un cable al DJ. que El fue un día del desastre matrimonio, el DJ. porque la instalación la hizo antes. Sí, pues. Claro. Papá. El día del matrimonio, el DJ estaba con un cable menos y el Pancho agarró lo primero que encontró, Ya. cable de los que había conectado mi suegro y lo sacó A la chilena. a la chilena y se lo conectó al DJ así, todo guateado, feo, horrible, pero bueno, salimos del problema de del la DJ. emergencia, pero mi suegro quedó súper... Se quería morir. No, Estaba en porque shock. después Estaba en no había shock. luz en los baños. Ah, algo sí, así. Y les dijeron a mi papá y dice, oye, pero... y lo Pero dejé si yo ya hice la conectado. pega. Pero si yo dejé No, instalado. no tiene esa conciencia de que, ¿cómo que falló? ¿Qué falló? Yo hice el trabajo. Claro. Había un cable aquí y yo no. Tengo un caballero, uno medio gordito, moreno, que sacó todos los cables. Tiró todos los Oye, cables. no sé si fue tu papá Qué quien sacó chistoso. el cable finalmente o el Pancho No, para fue el no Pancho. echar la culpa así. Puede haber sido mi papá, pero Entre los fue dos. entre los dos. Pero entre los Estaban dos. los dos haciendo- Todos Azúcar en la mano. Oye, Cindy y Pipe, ustedes también se casaron en Alemania. Hicieron doble Fue una ceremonia. bendición. Una Ah, ya. bendición. ¿Y cómo Sí, fue para eso? no Cuéntanos, casarnos. porque ahí sí que no tenemos información.
medio año después fuimos a Alemania a un viaje allá y mi mamá nos organizó un matrimonio que era como un matrimonio, solo que en la iglesia no nos pronunció Los votos, mujer y claro. marido de nuevo, sino solamente bendijo lo que ya se había hecho acá. Perfecto. Y fue muy lindo, mi mamá se esmeró, nos fuimos Yo he con una visto fotos y ensueño. parece como de princesa. carruaje, Sí. sí, un carruaje Sí. que nos llevaba de mi Carruaje pueblo al pueblo con donde estaba la iglesia. Sombrero de copa el chofer. Sí, muy lindo. todo. Y todos los autos película. detrás, en la fila de autos detrás, porque Qué estaba más lento el carruaje. lindo. La iglesia. Y allá, bueno, tuvimos una reunión con el pastor de allá, también como ahora, como contando toda la historia. Y Él dudaba del Felipe. ¿El dudó de No. Felipe o no? Era más confiado. se organizaron una traductora para Felipe, para que ¿Y le usted quiere el pasaporte tradujo europeo? todo, A ver, cuéntenos. ¿Qué pasa si...? que le tradujo todo, entonces fue Ah, muy mira qué lindo. considerados. Sí, muy lindo. Y salimos y habían palomas blancas, dejábamos volar No, palomas sí, blancas. sí es como de ensueño. No, qué No, y top. yo escuché una vez que tienen varias tradiciones bien particulares en los matrimonios alemanes que ustedes Sí, hicieron. Tuvimos que hacer unas cosas muy raras. Se Tuvimos corta un que- tronco, o sea, hay un tronco ¿Se- de madera y se entre los corta? dos tienen que cortar el tronco. Así. Eso es Con una esos, cosa que se esos hace. serruchos antiguos, grandes, Claro. que tienen dos Pero que algo manillas. simbólico, po, Trabajo en chiquillo. equipo. Sí, Sí. po. Tuvimos que fue eso. recortar una sábana, pasar a través de ella y yo con la Cindy en brazos. Tuvimos que bailar en unos panes. Sí, nos No sé, eso no sé. unos panes los que nos panes. hicieron de pantufla y tuvimos que hacer el vals con los panes puestos en los pies. Qué loco. Cosas raras, muy raras. Qué entretenido. Eso no lo sé para qué era, pero bueno. Oigan, chiquillo, pero aparte de eso, yo me acuerdo, ustedes eran nuevos, llegaron recién, iglesia, empezaron como a canotear, a participar con nosotros. Cindy estaba aprendiendo español y algo que me imagino que es difícil participar de una iglesia, de algo que tú no conoces, de una religión que no conoces, pero además en otro En otro idioma. idioma. Canciones, un pastores gritones como somos acá. etcétera, Desconfiado. etcétera. ¿Cómo Claro fue para que ti yo- convertirte en cristiana en medio de un contexto latino-español además? Es que yo conocí a Dios en español, entonces yo hablo con Dios en español. Ujú. Qué interesante. qué bueno eso. Pues yo lo conocí en ese Sí. idioma. Y conozco los textos en español. Claro. Entonces, para mí Estudiaste igual- la Biblia en español desde un principio. Claro. Entonces, cuando yo, igual me cuesta como traducirlo al alemán o cuando lo tengo que hacer a veces o quiero hacerlo para hablar de alguien allá, lo hago como con internet o con la aplicación se puede cambiar Sí, el pues, idioma Claro. y no he encontrado una versión de la Biblia que me gusta así igual que hay acá en español. Como Ah, mi que relación en- con Dios es en español. No hay NBI en Mira, alemán. Qué interesante. No, las traducciones siempre me las arreglo un poco porque no te hablan llegan, lo mismo claro. que me hablan. Mira, oye, Sí. eso es nuevo para mí. Sí, me explotó la cabeza Me pensarlo. explotó Qué- en la qué- cabeza de que la relación de Dios con Cindy es Sí. en Sí. español. Oye, Pipi, para ti, como volver a conectarte con Dios, con una iglesia, tú no participabas de iglesia, nada, pero ahora casado, no sé. De ahí hemos visto que tú no has dejado de participar, partiste sirviendo en la iglesia, haciendo como un avance grande, creo yo, en tu vida. Sí, pues, ahí partimos de lleno y que como les contábamos antes, yo siempre tuve fe, tenía una vida espiritual a mi manera, pero estaba. Entonces, el hecho de llegar a la iglesia, yo igual conocía el idioma que se hablaba acá. Claro. Entonces La cultura. para mí fue una adaptación un poquito más fácil que para Cindy porque, claro, mis papás, mi abuela, entonces yo ya venía como adaptado Claro. Fue una transición más natural, me imagino. Claro, más natural y yo, claro, feliz cuando llegamos aquí y hacer amigos nuevos, qué sé yo, aprender de la Biblia, hacer esas clases de los libros. Fue súper linda esa etapa, súper bonita de comenzar una comunidad nueva. Habían amigos que estábamos en las mismas, entonces recién casados. Claro. Fue entretenido, fue bonito. Sí, fue una época muy bacán. Oigan, chiquillos, y cuéntanos así como ahora más lo íntimo. Ya vamos finalizando para nuestros oyentes también, porque estamos avanzando en muchos temas. Hay algunos que nos encantaría chintear más, pero podríamos estar horas en esto. Pero cuéntenos, después de esta etapa viene el matrimonio, viene la crianza, empiezan a llegar los hijos.
Bueno, ahí ustedes también viven un periodo bien difícil. Pero, ¿cómo lo empiezan a hacer ustedes ahora para empezar a criar una familia en Chile, donde hay dos culturas, donde hay dos idiomas, donde hay diferencias? Cuéntanos un poco cómo lo hacen ustedes. Yo creo que siempre es como bien particular mirar desde afuera una pareja. Primero, donde uno intenta, no sé, yo veo que ustedes le hablan a las niñas en alemán, que el Pipe les habla en chileno, ni siquiera en español. ¡Capo! Ya, po. Y ella es muy rica las dos, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen ustedes ahí, chiquillos? ¿Cómo se ustedes crear esta familia en doble idioma, pero también en Chile, Cindy, para ti? Y lejos de tus redes, además, no sé, que criar con redes es distinto, me refiero a tus redes en alemán, a crear en español con redes chilenas. Desde que nació a la Sofía, yo le hablaba en alemán. Porque eso era algo que yo tenía que hacer porque allá la familia no habla otro idioma. Entonces, si quería que ella pudiera hablar con sus abuelos, tenía que hablar en alemán. Y eso ha funcionado bastante bien. La Sofía está bastante fluida en alemán. Entiende mucho y habla bien. Yendo para allá hace dos semanas y va súper bien. Y la Amelia me ha costado un poco más porque... no sé por qué me ha costado más. También como ella me responde en español, yo caigo de vuelta al español. Entonces me cuesta volver al alemán. Es como hago un esfuerzo, pero ella entiende también harto, pero le cuesta hablar. Y le cuesta más pronunciar también el alemán. Pero bueno, ahí yo creo que estando allá, luego también le va a ayudar. Oye, pero ¿y cómo, por ejemplo, organizan la casa? No sé, desde las comidas que comen, desde... ¿El menú es chileno? ¿El menú es alemán? Es bastante chileno el menú. Sí. Al inicio tal vez no tanto, pero ahora sí. Se ha chilenizado. Sí, yo escuché que no... Yo fue la primera casa, debo decir. Yo ahora lo hago y la verdad es que casi todas las casas a las que voy ahora lo hacen, pero la de ustedes fue la primera casa en que yo vi que se sacaban los zapatos. Claro, al entrar. Sí. Sí, hay Hausschuhe, zapatos de casa y zapatos para afuera. Sí. Fue la primera vez que lo vi, sí. Interesante. Sí. Oye, Cindy, y esto de estar lejos, porque no es así como cuando tú tomas un bus y vas a ver a tus papás al sur, al norte. Claro. Así como esto de estar lejos de tu familia y todo. ¿Cómo fue eso para ti, el hecho de ser mamá, convertirte en mamá a la distancia de tus padres? Sí, yo creo que con las niñas es más difícil. Yo estando sola no tiendo a extrañar tanto. Lo que me da más pena es que las niñas no vean sus primos tanto y no vean a sus abuelos tanto. Y a la vez que mis papás no pueden verlas a ellas más seguido. Eso es como lo que más yo creo que me da como, no sé si me da pena. Es una cosa que, bueno, es así. Yo me digo, pero Dios quiso que yo estuviera acá. Con eso tengo paz, ¿me entiendes? Claro. Entonces Él va a suplir todo el resto. Y mis papás, yo los veo bastante tranquilos también con eso. Además que tienen muchos otros nietos y tienen la empresa que los tiene súper absorbido. No tienen tiempo. Yo fui en febrero del 2020 con las niñas sola para allá. Y me dijeron, oye, pero no vengas tanto tiempo porque es muy estresante, tenemos trabajo, ¿me entiendes? Entonces ahí están con eso. Está mal la y respuesta y la confirmación de que en el fondo... Ellos están tan bien. De que están bien, claro. Sí. Entonces, y bueno, cuando los extrañé más fue cuando la Amelia nació y nos fuimos para allá cuando la Amelia cumplió 2 meses. Estuvimos 1 mes. Y nos fuimos del invierno al verano, allá había verano, hacía calor, estábamos toda mi familia juntos, porque también mis hermanos trabajan con mi mamá, entonces fue muy rico y me sentí muy acogida. Y cuando volví a Chile y me enfrenté a estar sola con las niñas y hacía frío y yo no estaba adaptada a tener 2 hijas, fue fuerte. Se me cayó ahí, lo extrañé un montón. Después se me pasó. Ahora estoy bien. Pero fue como el momento cuando más los extrañé. Claro. Me imagino, En ese momento. debe ser difícil. Volviendo cuando la Emilia era chica. Sí. Oye, Pipi, ¿para ti cómo es para ti ir a Alemania
¿Cómo lo haces tú cuando vas para allá con el idioma, comunicarte con tus suegros que no hablan inglés tampoco? Yo sé que tus cuñados sí, pero ¿cómo es para ti también el cambio cultural de ahora ser papá allá, cuando están con sus abuelos, hablan en alemán? ¿Tú le pegáis al alemán un poco, no? Sí. No, o sea, algo sé, algo me manejo con lo básico, en verdad, así como tener una conversación fluida, no. Pero... Porque no lo teníamos planeado, pero tenemos un test aquí para ti. Mira, En alemán. no, mentira. Algo me puedo comunicar, o sea, si estoy solo con mi suegro, salvo. Ya. Entre señas. Juego Pictionary y me pongo Ya. a hacer mímica. Igual, salvo. Con la aplicación en el celular. Que Sí, de repente sí. Ayuda harto. La modernidad. Me ayudo con la aplicación. Pero es entretenido, me encanta. O sea, una de las cosas que yo siempre pensé desde que nos casamos con Cindy es que mi vida iba a ser exciting el resto de mi vida. O sea, iba a ser muy emocionante. entretenida, muy emocionante por el hecho de vivir entre dos culturas. Claro. Entonces yo eso lo supe de un principio y siempre va a ser así. Hasta el día de hoy y así va a ser siempre. Vamos para allá y es muy entretenido viajar. La familia de Cindy es súper, son maravillosos, ellos son muy dadivosos, les encanta que vayamos para allá, nos reciben, siempre nos quedamos donde mi suegra y vamos a visitar a toda la familia, vamos a ver a los abuelos, vamos a ver a los tíos. Y siempre que estamos allá ellos están felices de que estemos ahí, nos aprovechan, no quieren que nos vayamos. Sí. La lata, bueno, obviamente el idioma, que la Cindy tiene que estar pegada a mí todo el tiempo, excepto con la gente que habla inglés. Que Tu yo traductor ahí- personal. Claro, pero mis por ejemplo hermanos los son los únicos que abuelos, hablan inglés. O mis suegros, primos, mis tal vez. abuelos, los Claro. abuelos, no puedo Claro. comunicarme bien. Así que siempre tiene que estar ella. Ahora lo bueno que la Sofi como está grande, cuando vayamos me va a traducir ella. Pero no te acostumbres, no lo ocupes a ello. No, vamos aprendiendo más. tengo que po, tratar de vamos. aprender más. Sí. Si tú empezaste un tiempo, vamos, se Sí, puede. sí se puede. Vamos Yo lo a hacer. sé. Oye, Cindy, tú, y para ir cerrando, ¿ya te acostumbraste a Chile? ¿Te sientes como en casa? Sí. ¿O todavía está este anhelo de en algún momento volver a vivir y echar raíces en Alemania otra vez? Me siento en Chile como en casa y lo he hecho desde el principio. Pero últimamente sí estamos planificando vivir un tiempo en Alemania. Sí. Ah, mira, Sí. qué bonito. ¿Y Pipe, y tú? ¿Te hacen la idea? Yo también, pues, me ¿Sí? iría con ella. Lo hablamos No, yo lo cuando sé, po, pero- nuestro aniversario de matrimonio este año. ¿Ya? Ahí decimos, sí, es tiempo. ¿Tú te irías a vivir a Alemania, Pipe? ¿A vivir allá? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Mira, Está así, está- firme. Está conversado. decidido. Está ya. conversado, decidido, ya lo hemos hablado con mis papás, les contamos y todo. Ya. Tenemos un plazo aproximado de unos 4 años más, 4 años y medio más. Ya. Estamos pensando ir para allá y probar suerte, pues, ver cómo nos va estar allá, porque sentimos que toca. Que es Toca, tiempo. ya es como que lo justo, no es por eso, no es porque sea justo que ya toca ir para allá, Claro, pero sentimos los dos, la verdad, en el mismo tiempo que es tiempo de hacer ese cambio. Siempre dijimos, nos vamos a ir cuando Dios nos diga. Y sentimos ahora que como que Dios, la primera vez que estamos aquí, que ya son 11 o 12 años, Sí, que pues, ya ya puede muchos ser años acá. tiempo de irnos para allá. Parte de lo que dijo Pipe No quizá se un vaya, poco no se de- vaya, por favor. No sabemos por Vamos cuánto a tiempo extrañar. No, pero tampoco, bacán porque vamos a tener ¿Dónde otro lugar en llegar? Alemania donde Yo voy llegar. ahí. Obvio, sí. Pero yo creo que es parte de lo que dices tú de que supiste que la vida de una familia multicultural es emocionante, pues. Así Trae es. todas esas experiencias. Exactamente. Era parte de lo que me iba a tocar, yo sabía. Sí. Yo sabía, sí. Qué heavy. Y 4 años pasan volando. ¡Oh! Ya, vamos a orar por eso. Para que el Señor Amén. confirme cuando sea. que nos prepare. Sí, Amén, por supuesto. amén. Chiquillos, y para cerrar, solo una última pregunta. ¿Qué es para ustedes, qué consideran ustedes que es lo mejor de ser una familia chileno-alemana o alemano-chilena? Pipe, Cindy, ¿qué dicen ustedes? Para mí, ¿qué es lo mejor? La verdad, para mí lo rico ha sido de que estoy como mucho más abierto al mundo en general. Pues. O sea, el hecho de tener familia en Alemania, que nunca me lo hubiera imaginado, que yo a ellos los siento realmente como familia. O sea, son mis cuñados, mis suegros, los hijos de mis cuñados, Tu sobrino. mis sobrinos que son súper buena onda, voy para allá y los abrazo, son mi familia.
Y el hecho de que estén en otro país es muy entretenido. Es muy entretenido y tener esta familia ampliada y con una cultura distinta, que a veces yo me río o me digo así como encuentro muy raras las cosas que hacen, las cosas que tienen. Es chistoso. No, hay cosas muy raras. Te creo. Muy raras. Que nosotros como chilenos no. Imagínate al revés, para ellos, nosotros, Sí, igual. pues. Sí, es mutuo. Así que, pero es muy entretenido. Sí, Eso, para ti, sí. ¿qué es lo mejor? Yo creo que el amor que entrega el chileno. Los chilenos son muy amorosos y entregan mucho amor, y yo creo que eso me ha sostenido todo ese tiempo y ha hecho que no extrañe a Alemania. Lo amorosos que son los chilenos. Y mis suegros en especial. ¿Tus papás notan esa diferencia de que tú que vives en Chile, un país latino, eres distinta? Ay, no lo sé, les voy a preguntar. Pregúntale. Me notan Les voy a ¿Estás preguntar. más cariñosa más ahora? latinizada. Me abrazas Tal vez. mucho. No somos muy de piel con mis papás. Por eso tú lo dijiste antes. Entonces quizás ellos deben notar. Quizás ha cambiado en estos años, que la Sí. gente ahora es más cariñosa. Bueno, chiquillos, les damos muchas gracias por contarnos parte de su historia. Y qué lindo lo que Dios ha hecho con ustedes, chiquillos. Es tan bonito ver como el Bella comienzo. historia. Sí, de dos personas que estaban viajando por el mundo. Imagínense, chiquillos, es loco. A llegar a encontrarse, porque en la Es misma que Dios pieza, hizo eso. en el mismo camarote. Solo Dios Imagínate, podía mirarse, hacerlo. observar y que Dios... Yo creo que toda la vida Dios nos ha hecho a sacarnos así. Sí. Una historia de diosidencias. A través de Esas todas las cosas. coincidencias Mira, que solo pueden ser de Dios. Para la próxima historia deberíamos poner esta pregunta. ¿Qué significa ser respuesta de oración para otra persona? Qué loco, sí, ni le das cuenta de eso, ¿no? Oh, qué increíble cómo Dios hace las cosas, Increíble. chiquillos. Qué increíble. Yo pienso que Dios le puso en el corazón esa oración. Yo creo que Pero solo sin no se le duda. ocurrió. Claro. Para tu decir que fuera alemán, pues, Sí, po. contigo. Pero con Yo ya, fe. yo ya iba en camino. Así. Sí, Ya, po. Dios le dijo, no sabes Bueno, nada, que ya va en la Algún encomienda. día le vamos a Yo preguntar a estaba la en Cindy qué Australia oró ya. ella. Chiquillos, muchas gracias por Gracias contarnos por su historia, venir. por abrirnos el corazón, por contarnos cosas, como les decía yo, de viajes, historias, y lo más bonito de lo que Dios ha hecho en ustedes. Nos encanta que sean parte de IBN, ovejas de IBN, y lo sentimos como parte Es nuestra, que de la agregaron familia. 2 ovejitas Y hermosas. amamos a sus hijas. Yo Sí. creo que ha sido esto muy bonito para que el resto también pueda conocer esto, que uno a veces no tiene idea, y que, wow, yo creo que anima y estimula a otros que a lo mejor Amén. están orando también, pues, o buscando en el mundo dónde encontrar y llenar esos vacíos. Qué increíble es que fue una vuelta larga, pero Dios hizo una cosa bacán, increíble. Y lo que viene, yo creo que se viene muy bien, como dijo Algún plan el tendrá pibe, Dios. se viene como bien vertiginoso, excitante, como decimos, para lo que viene. Dios les bendiga, chiquillos. Un gran abrazo a cada uno. Y bueno, y a todas las personas que nos escuchan. Este fue un nuevo capítulo de Vida de Oveja. Oveja. Nos vemos. Nos Chao, vemos. chao. Despídense a la Chao. cámara, chiquillos. Despídense a la Chao. cámara también. Chao, chao.